La historia del cristianismo. De Jesús de Nazaret al poder imperial. Introducción: ¿es Jesús un personaje histórico? Hablar del cristianismo es hablar de una religión que ha moldeado durante más de 2000 años la política, la moral, el arte y el pensamiento de gran parte del planeta. Pero para entender, esta no es una pregunta trivial, ni mucho menos irreverente. Es una pregunta histórica. Y como tal, debe abordarse con método, fuentes y honestidad intelectual. Jesús, más allá del dogma. Durante siglos, Jesús ha sido presentado por el cristianismo como el Hijo de Dios, el Salvador, el Verbo encarnado. Pero el historiador no parte de una confesión de fe, sino de documentos, contextos y huellas. Y lo cierto es que la figura de Jesús, más allá de los evangelios, aparece también en fuentes externas. Tácito, historiador romano, menciona a Cristo ajusticiado en tiempos de Tiberio. Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, lo nombra brevemente. Restos arqueológicos como el grafito de Alexámenos, una burla romana al cristianismo primitivo, confirman su existencia simbólica y social. No hay duda razonable entre los historiadores serios: Jesús existió. Fue judío, predicador itinerante, ejecutado por los romanos. Lo que se debate no es si vivió, sino quién fue. De persona a fenómeno. Lo fascinante no es solo su existencia, sino cómo su figura transformó una parte del mundo en apenas unas décadas. Un predicador sin ejército ni libros, en una provincia marginal del imperio, rodeado de pescadores, artesanos, mujeres y marginados. Y sin embargo, su mensaje sobrevivió, creció y se convirtió en la religión oficial del imperio que lo crucificó. Objetivo de esta conferencia. Esta conferencia no es una catequesis ni una crítica. Es una reconstrucción histórica de cómo un mensaje moral se convirtió en un poder imperial. ¿Cómo vivieron los primeros cristianos? ¿Cómo se pasó del martirio al trono? ¿Qué papel jugaron la teología, los concilios y los emperadores? ¿Qué tensiones dividieron a las iglesias? ¿Y cómo sobrevivió esta religión en medio de persecuciones, guerras y rupturas internas? Entender la historia del cristianismo no es solo entender una religión, sino comprender cómo se forjó una civilización. Primeras comunidades cristianas, moral, identidad y persecución. Tras la muerte de Jesús, sus seguidores no desaparecieron. Por el contrario, empezaron a organizarse en pequeñas comunidades, unidas por la memoria de su maestro, sus enseñanzas y una nueva forma de vivir. Pero no eran todavía cristianos en el sentido institucional. Eran judíos que creían que el Mesías ya había llegado. Lo que definía a estas primeras comunidades no era la teología, sino la ética, la fraternidad y la esperanza compartida. El cristianismo como estilo de vida. Las primeras comunidades vivían en casas privadas, donde compartían el pan, la Eucaristía y las enseñanzas, con un profundo sentido de igualdad y servicio mutuo. Practicaban la solidaridad, ayudaban a viudas, huérfanos, enfermos y esclavos. Evitaban el lujo, el egoísmo y la violencia. Su lema era: mira cómo se aman. Esa moral comunitaria, tan diferente del mundo romano basado en el honor, el poder y la jerarquía, causó asombro y sospecha. ¿Iglesia o sinagoga? En los primeros años, no existía una ruptura clara con el judaísmo. Asistían al templo o a la sinagoga, leían las escrituras hebreas, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, celebraban las fiestas judías. Pero con el tiempo, el mensaje de Jesús empezó a ser predicado también a los gentiles, no judíos. San Pablo fue clave en esta expansión, organizó comunidades mixtas, fundó iglesias domésticas y defendió que la fe en Cristo bastaba para la salvación, sin necesidad de circuncisión ni ley mosaica. Esto provocó tensiones internas y una lenta separación. Primeras persecuciones. Aunque el Imperio Romano era tolerante con las religiones extranjeras, no lo era con quienes desafiaban el orden establecido.
Los cristianos se negaban a adorar al emperador como un dios, rechazaban los sacrificios públicos a las divinidades romanas, celebraban sus ritos en secreto, lo que alimentaba rumores de canibalismo por la Eucaristía. Eran vistos como fanáticos, ateos y enemigos del Estado. Las persecuciones fueron esporádicas, pero intensas. Nerón, 64 después de Cristo, los acusó del incendio de Roma. Bajo Trajano y Diocleciano, hubo auténticas campañas de represión. Los mártires se convirtieron en símbolos de fe y resistencia. Dispersión, crecimiento y diversidad. Con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los judíos y también los cristianos se dispersaron. Surgieron comunidades cristianas en Antioquía, donde por primera vez se usó el nombre cristianos, Siria, Egipto, Asia Menor, Grecia y Roma, Etiopía, Armenia, y poco después en la India, tradición de Tomás. Cada comunidad tenía sus propias prácticas y énfasis, lo que generó riqueza espiritual, pero también diferencias doctrinales que luego exigirían organización y autoridad. Arqueología del cristianismo primitivo. Los primeros cristianos no construían iglesias monumentales. Usaban casas privadas, catacumbas, cementerios. Uno de los testimonios más antiguos es el grafito de Alexámenos, S2, una burla a un cristiano adorando a un crucificado con cabeza de asno. Esto confirma la existencia de cristianos en Roma. La incomprensión y desprecio que generaba su fe, la importancia central de la cruz, incluso en medio de la vergüenza social. En resumen, el cristianismo nació como una persecuciones y consolidación de Nerón a Constantino. Durante casi 3 siglos, el cristianismo vivió como una fe marginada, vigilada, a menudo perseguida, pero también crecientemente organizada. Lejos de desaparecer, se fortaleció con cada generación de mártires. Y finalmente, en un giro histórico extraordinario, pasó de ser una secta prohibida a convertirse en la religión del imperio. La lógica romana de la persecución. El imperio romano no perseguía ideas religiosas por sí mismas. Lo que preocupaba era la unidad política y religiosa del Estado, el culto oficial al emperador y a los dioses de Roma, la sospecha hacia cualquier grupo cerrado, exclusivo o con reuniones nocturnas. Los cristianos fueron acusados de ateísmo, por rechazar los dioses oficiales, incesto, por llamarse hermanos y celebrar cenas del Señor, canibalismo, por hablar de comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, sedición, por negar la divinidad del emperador. Persecuciones notables. 1. Nerón, 64 después de Cristo. Primer gran persecución oficial tras el incendio de Roma. Pedro y Pablo mueren en este contexto. 2. Domiciano y Trajano. Los cristianos son perseguidos como superstición ilícita. 3. Decio, S3, requiere sacrificios públicos obligatorios. Los que se niegan, mueren. 4. Diocleciano, 303-311, la gran persecución, destrucción de iglesias, escrituras, arrestos masivos. A pesar del horror, los mártires se convirtieron en héroes de fe. Sus tumbas fueron veneradas. Sus historias circularon. Su sangre era semilla de nuevos creyentes. De catacumbas a estructura. Mientras tanto, el cristianismo se organizaba internamente. Cada ciudad tenía un obispo, elegido por la comunidad. Los presbíteros, sacerdotes y diáconos ayudaban en el servicio litúrgico y caritativo. Se crearon normas morales, estructuras de ayuda, catecumenado y disciplina penitencial. Los obispos eran más que líderes religiosos, eran árbitros, organizadores, predicadores y, muchas veces, interlocutores con el poder romano. El cambio radical, el Edicto de Milán, 313 después de Cristo. Todo cambió con Constantino, emperador romano que en el año 313, tras vencer en la batalla del Puente Milvio, declaró:
Libertad de culto para todos los ciudadanos del imperio. Este edicto de Milán no solo legalizó el cristianismo, también devolvió bienes confiscados, permitió construir templos públicos, dio legitimidad a los obispos como líderes sociales, favoreció al cristianismo como religión amiga del poder imperial. Las primeras basílicas. Con el favor imperial, los lugares de culto dejaron de ser clandestinos. Se construyen basílicas sobre tumbas de mártires, como San Pedro y San Pablo en Roma. La arquitectura romana se adapta a la liturgia cristiana, nace el arte cristiano con símbolos, el pez, el pastor, el crismón, el alfa y omega. La iglesia empieza a salir de las catacumbas y a ocupar el centro político y urbanístico del imperio. Conclusión del bloque. En menos de 3 siglos, el cristianismo pasó de ser un grupo perseguido y marginal a una estructura organizada con una ética poderosa y una identidad resiliente. Y gracias al edicto de Constantino, Ingre. Del martirio al poder, Constantino y la Iglesia oficial. La conversión de Constantino al cristianismo, ya sea por fe personal, estrategia política o ambas, marcó el paso definitivo del cristianismo desde la periferia perseguida al centro del poder imperial. Esta transición fue tan radical que, en apenas unas décadas, la Iglesia dejó de ser una comunidad de mártires para convertirse en una institución de influencia pública. Constantino, emperador y obispo exterior. Tras su victoria en el Puente Milvio, 312 después de Cristo, donde según la leyenda vio la cruz y oyó in hoc signo vinces, con este signo vencerás, Constantino otorgó la libertad de culto con el edicto de Milán, 313. Devolvió bienes confiscados a la Iglesia, favoreció con privilegios fiscales a los clérigos, convocó y presidió el Concilio de Nicea, 325, donde se definió el credo. Aunque no fue bautizado sino hasta su lecho de muerte, actuó como protector de la Iglesia y se consideró a sí mismo un obispo externo, responsable de la unidad religiosa del imperio. Arquitectura del poder cristiano. Gracias al apoyo imperial, la Iglesia construyó sus primeros grandes templos públicos. Basílica de San Juan de Letrán, primera catedral de Roma, Basílica de San Pedro, sobre la supuesta tumba del apóstol, santuarios en Tierra Santa, como el Santo Sepulcro en Jerusalén, iglesias en Constantinopla, Antioquía y Alejandría. Estas edificaciones usaron el modelo de la basílica romana civil, no del templo pagano. Así se marcaba una ruptura con el politeísmo y se identificaba el cristianismo con la ley, la justicia y el centro cívico. Cambios litúrgicos y simbólicos. La Iglesia comenzó a institucionalizar la jerarquía, obispo, presbítero, diácono, establecer una liturgia común, con himnos, lecturas, homilías y procesiones, usar vestiduras solemnes, incensarios, arte simbólico y arquitectura sacra. Distinguirse claramente de judíos y paganos. La cruz, antes escándalo, se convirtió en símbolo de victoria. La Iglesia como parte del Estado. Los obispos adquirieron roles que iban más allá de lo espiritual. Jueces en disputas civiles, distribuidores de ayuda social, mediadores políticos, representantes de sus ciudades ante el emperador. La Iglesia se convirtió en el principal vehículo de cohesión social y moral, especialmente en las provincias más alejadas. Riesgos de esta transformación. El paso del martirio al trono trajo consecuencias ambiguas. La fe se masificó, pero a veces sin formación, la jerarquía eclesiástica empezó a copiar el lujo del poder secular. Algunos cristianos auténticos se retiraron al desierto, iniciando el movimiento monástico. Surge así una tensión que acompañará a la Iglesia por siglos. Conclusión del bloque. La Iglesia ya no era simplemente la Iglesia de los pobres, sino una institución reconocida, rica, poderosa y protegida por el emperador. Había ganado influencia, pero también compromisos. Y en ese escenario surgirán nuevas preguntas. ¿Qué cree exactamente esta Iglesia oficial? ¿Quién decide qué es ortodoxo y qué es herejía?
La respuesta a estas preguntas llevará al siguiente momento clave: los concilios y la teología como arma de unidad y de control. La teología como herramienta de poder. Una vez que el cristianismo se convirtió en religión aceptada y favorecida por el Estado, surgió una necesidad urgente: definir qué era exactamente el cristianismo ortodoxo y que debía considerarse herejía. Pero estas definiciones no es la gran pregunta: ¿quién es Jesús? La primera gran controversia que dividió a los cristianos no fue sobre moral ni rituales, sino sobre la naturaleza de Cristo. ¿Era realmente Dios o un ser creado? ¿Era igual al Padre o inferior? ¿Cómo se podía conciliar la unicidad de Dios con la divinidad de Jesús? Estas preguntas dieron origen al arrianismo, una doctrina promovida por Arrio, S4, que sostenía que el Hijo fue creado por el Padre, y por tanto, no es eterno ni igual a Dios. Esta posición ganó popularidad, incluso entre algunos obispos y emperadores. La Iglesia estaba en crisis, y el emperador Constantino lo sabía. El Concilio de Nicea, 325. Política y teología. Constantino convocó a más de 300 obispos en la ciudad de Nicea para resolver el conflicto. El resultado fue el primer gran: Jesús es Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial, homoousios, con el Padre. Este término, homoousios, fue decisivo. Afirmaba que el Hijo no es inferior ni posterior, sino de la misma esencia que Dios. El Concilio de Nicea no solo resolvió una disputa. Estableció el modelo de concilio ecuménico como forma de definir la doctrina, unió teología y política imperial, exilió a los arrianos, aunque muchos regresarían luego con el favor de otros emperadores. El Concilio de Constantinopla, 381, nace la Trinidad. A pesar del credo de Nicea, las discusiones continuaron. En 381, el emperador Teodosio convocó el Segundo Concilio Ecuménico en Constantinopla. Allí se añadió al credo: y en el Espíritu Santo, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración. Se consagra así la doctrina de la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas distintas, iguales y eternas. Esta doctrina se volvió pilar del cristianismo ortodoxo, pero también motivo de cismas posteriores. La teología como arma de poder. A partir de entonces, las disputas teológicas ya no eran debates entre sabios. Eran cuestiones de: el emperador tenía el deber de proteger la unidad de la fe, los concilios eran espacios de política imperial tanto como de reflexión cristiana, las herejías no solo eran errores doctrinales, sino amenazas al orden público. Esto dio lugar a una paradoja: una religión nacida de un predicador perseguido se convirtió en la doctrina oficial del imperio y sus disidentes en nuevos perseguidos. Conclusión del bloque. La teología dejó de ser solo una búsqueda de verdad espiritual. Se volvió una herramienta para unificar al imperio, controlar disensos y reforzar el papel del emperador como garante de la fe. Pero en esa misma tensión surgieron nuevas divisiones. Porque no todos aceptaron las definiciones de Nicea y Constantinopla. Y eso nos lleva al próximo episodio de esta historia: las grandes rupturas orientales y las luchas por definir la naturaleza de Cristo. Rupturas orientales, el debate de las naturalezas de Cristo. Si la pregunta ¿quién es Jesús? Dividió la Iglesia con el arrianismo, la siguiente gran disputa fue aún más compleja. Este debate teológico, aparentemente técnico, provocó divisiones irreparables dentro del cristianismo oriental, la fragmentación de patriarcados y el surgimiento de iglesias no calcedonianas que aún hoy existen. El conflicto cristológico. La fe proclamaba que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Pero eso generaba preguntas delicadas. ¿Tiene Jesús una sola naturaleza o dos, una sola voluntad o dos, su humanidad estaba absorbida por la divinidad?
Los intentos de resolver estas preguntas dieron lugar a escuelas teológicas distintas y pronto a rupturas graves. Concilio de Efeso, 431. La Madre de Dios. Una de las disputas más emblemáticas fue sobre María. ¿Puede llamársela Theotokos, Madre de Dios, o solo Cristotokos, Madre de Cristo humano? Nestorio, patriarca de Constantinopla, afirmaba que las dos naturalezas de Cristo eran separables. Fue condenado por el Concilio de Efeso, que afirmó: María es Madre de Dios porque su Hijo es una sola persona divina con dos naturalezas. Pero la condena de Nestorio no terminó con la división, muchos en Oriente se alinearon con sus ideas y surgió la Iglesia nestoriana, especialmente fuerte en Persia. Concilio de Calcedonia, 451. Dos naturalezas, una persona. 20 años después, el Concilio de Calcedonia intentó resolver de forma definitiva. Cristo es uno solo, en dos naturalezas, sin confusión, sin mezcla, sin división, sin separación. Esta fórmula, aunque cuidadosa, no fue aceptada por todas las iglesias orientales. Especialmente los copto-egipcios, los armenios, los siriacos. Ellos afirmaban el monofisismo, una sola naturaleza divina que asume lo humano, y rechazaron la doctrina calcedoniana. Así surgieron las iglesias ortodoxas orientales, que persisten hasta hoy, separadas de Roma y Constantinopla. Patriarcados y tensiones regionales. Estas divisiones no fueron solo doctrinales. También reflejaban tensiones políticas entre Constantinopla y las antiguas sedes de Jerusalén, Antioquía y Alejandría, identidades étnicas y lingüísticas, griegos vs siríacos, coptos, armenios. Resistencia a la centralización imperial de la doctrina desde Bizancio. Las iglesias del Oriente cristiano comenzaron a desarrollar sus propias liturgias, estructuras y culturas, manteniendo la fe en Cristo, pero con teologías y tradiciones independientes. Conclusión del bloque. Lo que había comenzado como un esfuerzo por unificar la fe bajo la protección del imperio, terminó en una fragmentación duradera del cristianismo oriental. El poder imperial no logró sofocar las diferencias. Esta debilidad interna tendría consecuencias enormes, especialmente ante la llegada de un nuevo poder que cambiaría la historia de la región, el Islam. Cristianismo y política imperial. A medida que el cristianismo se institucionalizaba y definía su teología, también se consolidaba como un factor de poder dentro del imperio. Los obispos ya no eran simples líderes religiosos, sino autoridades políticas, mediadores sociales y figuras clave en el equilibrio del poder. El cristianismo dejó de ser una fe perseguida para convertirse en la columna vertebral ideológica del Imperio Romano tardío. División del imperio, Oriente y Occidente. En el año 395, tras la muerte del emperador Teodosio, el Imperio Romano se dividió definitivamente. Imperio de Occidente, con capital en Roma, y luego Rávena, Imperio de Oriente, con capital en Constantinopla. Esta división política también acentuó las diferencias eclesiásticas. Roma defendía su primacía basada en San Pedro. Constantinopla se autoproclamaba la Nueva Roma, con creciente poder teológico y político. Las tensiones entre ambos patriarcados marcaron los siglos siguientes. Los 5 grandes patriarcados, la pentarquía. El mundo cristiano quedó organizado en 5 grandes sedes episcopales. 1. Roma 2. Constantinopla 3. Jerusalén 4. Antioquía 5. Alejandría. Teóricamente, compartían autoridad. Pero en la práctica, Roma y Constantinopla competían por la supremacía. Obispos como líderes civiles. Ante la debilidad del poder imperial en Occidente, los obispos ocuparon funciones sociales esenciales. Administraban justicia, defendían las ciudades, negociaban con pueblos bárbaros, distribuían recursos y limosnas.
El ejemplo más claro es San Ambrosio de Milán, que enfrentó incluso al emperador Teodosio, obligándolo a hacer penitencia pública tras la masacre de Tesalónica. Esto consolidó la idea de que la autoridad espiritual podía y debía corregir al poder político. Expansión del cristianismo. Mientras en Europa el cristianismo se consolidaba entre los pueblos germánicos, también avanzaba en otras regiones. Etiopía, con el cristianismo copto; Armenia, primer reino cristiano del mundo, 301 después de Cristo. Persia, con la Iglesia del Oriente, nestoriana. Sin embargo, en muchas de estas regiones, la unidad con Roma o Constantinopla se rompía debido a las divisiones doctrinales. El Islam y la fractura cristiana. En el siglo VII, la expansión musulmana encontró un cristianismo dividido. Siria y Egipto estaban dominados por iglesias no calcedonianas, enfrentadas a Bizancio. Muchas comunidades vieron en los árabes liberadores del yugo imperial bizantino. El resultado fue que grandes centros del cristianismo, como Alejandría, Jerusalén y Antioquía, quedaron bajo dominio musulmán. Conclusión del bloque. La historia del cristianismo imperial es una historia de alianzas, tensiones y rupturas entre fe y poder. Lo que comenzó como una religión de mártires y pobres, se convirtió en el fundamento ideológico del Estado romano tardío. Pero esa alianza con el poder también trajo divisiones internas, cismas y debilitamiento ante desafíos externos. En el último bloque de esta conferencia, veremos cómo toda esta evolución desemboca en una paradoja profunda. La fe del carpintero crucificado se convirtió en un sistema institucional, doctrinal y político que transformó el mundo. Conclusión, de la fe vivida al sistema institucional. La historia del cristianismo que hemos recorrido no es solo la de una religión. Es la de una T. De la cruz al trono. Jesús fue ejecutado como un criminal. No fundó ninguna institución. No escribió nada. Y sin embargo, su vida y enseñanzas inspiraron a una comunidad que, en medio del miedo, la persecución y la pobreza, creó la red moral más poderosa del mundo antiguo. Pero con el tiempo, esa comunidad necesitó estructura. La estructura necesitó doctrina. Y la doctrina, respaldo imperial. Así, de la cruz se pasó al cetro. De las casas humildes, a las catedrales. De los mártires, a los obispos príncipes. La paradoja cristiana. Esta transformación dejó una tensión que recorre toda la historia cristiana. ¿Cómo se puede predicar pobreza desde la riqueza? ¿Cómo se puede hablar de humildad desde el poder? ¿Cómo se puede mantener viva la fe, sin que se convierta en sistema? No es una crítica. Es una realidad humana. La Iglesia ha sido un legado inmenso y vigente. Lo que nadie puede negar es que la historia del cristianismo marcó el rumbo de la civilización occidental. Fundó universidades, hospitales y bibliotecas, desarrolló el pensamiento moral, el derecho natural y la dignidad de la persona, inspiró tanto a místicos como a revolucionarios, fue semilla del arte, la música, la arquitectura y la literatura. Y aunque la Iglesia ha vivido divisiones internas, rupturas externas y desafíos contemporáneos, la figura de Cristo sigue siendo uno de los ejes espirituales más influyentes de la humanidad. Cierre. Esta ha sido una mirada panorámica, pero aún quedan capítulos por explorar. El surgimiento del papado medieval, la Reforma protestante y la Contrarreforma. El cristianismo en América, el diálogo moderno con la ciencia, la filosofía y la globalización. Porque, como dijo San Agustín, comprendo para creer y creo para comprender. Y solo entendiendo su historia, podremos comprender por qué el cristianismo no ha muerto, sino que sigue transformándose.